Se dice claro que actúe la caballería e impida que se lleven los cañones. Locan mira a Nolan y le pregunta: ¿hacia dónde debe ir la caballería? El mensaje no estaba claro. Y sobre todo, ¿de qué cañones me habláis? En esos momentos, posiblemente la confusión, posiblemente el error, posiblemente la altanería y el orgullo de Nolan hizo que en lugar de señalar a los enclaves donde antes estaban los turcos y ahora los rusos dispuestos a retirarse, hizo que en lugar de señalar aquellos reductos, señalara el núcleo principal del ejército ruso. En ese núcleo se encontraban 30 cañones pesados situados en línea, apoyados por 2 baterías en los flancos y con buena dotación de cosacos a los alrededores. Nolan miró con decisión y dijo: esa es la misión, señalando con el dedo, esos son sus cañones. Locan tenía claro que no podía utilizar la brigada pesada. No lo podía utilizar, los había desgastado demasiado en el combate con la caballería rusa. Y James Scarlett no podía utilizar aquellos caballos. Estaban muy cansados, hambrientos, sedientos. Locan miró hacia su caballería ligera. Al frente de esa caballería ligera, Lord Cardigan hizo recuento de sus efectivos. La brigada estaba muy mermada por la enfermedad. Le quedaban 673 jinetes. Una dotación de 3 escuadrones con lanceros, húsares y dragones. Locan tomó la decisión, la férrea decisión. La disciplina británica una vez más imperó en el campo. La primera vez que la caballería cargaría sin apoyo de la infantería ni artillería contra artillería pura y dura. Le dio la voz a Cardigan apesadumbrado. Cardigan no lo entendió, pero aceptó la orden y ordenó montar a sus jinetes. Eran las 11:20 de la mañana y comenzaría la carga más gloriosa, más heroica y más inútil que vieron los tiempos. Aproximadamente duró unos 20-22 minutos. La distancia entre la brigada ligera y los cañones emplazados por los rusos era de 2,5 kilómetros. La caballería se pondría a tiro al llegar a los 900 metros de distancia. En el siglo XIX, la carga de la caballería comenzaba con los caballos al paso, posteriormente al trote, más tarde al galope, y al final sería galope a la carga. Esto significa que el tramo de 2,5 kilómetros tardaría en completarse unos 20 minutos. Se podían avanzar unos 900 metros cada 7 minutos. Los jinetes británicos, a la avanzada estaban los lanceros, comenzaron la carga. Primero un paso lento. Digamos que la llanura del Valle Norte viene a tener de ancho 1,5 kilómetros. Los jinetes ocuparon un tramo de 300 metros de anchura. Y en esos 300 metros, imaginaos la situación. Uniformes multicolores, pertenecientes a los diversos regimientos con los que se había organizado la brigada ligera. Los hombres, asustados en su interior, pero decididos en el exterior, no daban la impresión de estar muy asustados. Una fila de jinetes de 300 metros, avanzando al paso. Completamos los primeros metros. Las lanzas toman situación. Llegamos a los 900. Los rusos lanzan la primera descarga de cañones. El impacto es brutal. Se calcula que entre 900 y 500 metros los rusos lograron cargar 7 a 9 veces los cañones. Y en ese corto tramo de recorrido, los jinetes británicos vieron cómo todas sus primeras filas iban cayendo una tras otra. En principio los rusos utilizaron balas de cañón. La bala hacía estragos sobre las filas de caballeros. Louis Nolan, por cierto, nuestro capitán, el que dio la orden, posiblemente tergiversada, fue uno de los primeros en morir. Pero los jinetes seguían avanzando imperturbables. Lord Cardigan había dado una orden tajante: que ninguno de los lanceros, ninguno de los húsares, ninguno de los dragones me adelante. Iba el primero. Los jinetes comenzaron a atravesar el territorio, hostigados por los cañones rusos. Llegaron a los 500 metros. Comenzó el trote. Del trote pasaron al galope. Desenvainaron las espadas.
seguían cayendo como moscas. Se comenta que entre los 500 y los 180 metros los rusos lograron todavía dar 2 golpes de impacto más alguno de metralla. Y a los 180 metros la decisión fue unánime: al ataque, acabemos con ellos. Todavía quedaban jinetes. La desbandada de los caballos heridos era brutal. Los relinchos, los ayes de los soldados caídos. Los cosacos rusos empezaron a utilizar la fusilería. Quedaban aún supervivientes. Llegaron los dragones ligeros y cargaron contra los servidores de las baterías. El esfuerzo fue tenaz. Los jinetes se iban reagrupando en la medida de sus posibilidades, muy hostigados por los rusos y con un terreno impracticable por el humo y por los caballos y los soldados heridos y muertos. Los 673 ya no eran los 673. Al llegar a las baterías, los fusileros rusos abandonaron, eso sí, siempre con un cierto aire de venganza y de hostilidad que nunca se llegó a entender. Al final, el 8º regimiento de húsares llegó prácticamente intacto. La descarga había sido brutal, bajas numerosísimas, el combate cuerpo a cuerpo se dio. Los húsares cobraron venganza de sus compañeros caídos. Fue el combate más brutal que vieron los tiempos, la descarga más heroica que vieron los tiempos y la más inútil también, porque la batalla de Balaclava estaba prácticamente ganada cuando Nolan dio la decisión errónea a Lord Cardigan. Cuando se retiraron los jinetes, exhaustos, estremecidos, con los ojos impregnados en sangre y en lágrimas, de los 673 solo quedaban 195. 478 de sus compañeros habían caído en el campo de batalla. El propio Lord Raglan, acongojado por lo que había ocurrido, sin comprender cómo no habían entendido su orden, o posiblemente atribuyéndose así la culpa de no haberle dado en condiciones, ordenó ya la retirada. La noche cedió a la paz. El campo quedó cubierto por las víctimas. La guerra de Crimea, por supuesto, continuó. Continuó todavía un par de años. Los aliados obligaron a los austriacos a entrar en la confrontación. Y al final, el zar Nicolás también murió. Alejandro II ocuparía su lugar y firmaría una paz poco honrosa, declarando la neutralidad del Mar Negro y asegurando las líneas fronterizas con el Imperio Otomano. Pero aquello que vieron los ojos del primer corresponsal de guerra civil, aquello que gracias a esos ojos pudieron saber los británicos, conmovió a la sociedad británica de la época. Poemas épicos, cantares, todos cantaron las alabanzas de aquella carga inútil y estéril. Y también se puso en duda ya la actuación de la caballería en los campos de batalla. Actuación que ya no volvió a ser la misma. Dicen que después de la carga de la brigada ligera, la caballería nunca volvió a actuar igual. Todavía la veríamos actuar en la guerra franco-prusiana. Todavía veríamos movimientos de caballería en la Primera Guerra Mundial, pero ya solo movimientos tácticos y de exploración. Y todavía veríamos un último envite, una última carga romántica, a cargo de los lanceros polacos, cuando los alemanes, cuando la Wehrmacht invadió Polonia en el 39. Pero posiblemente el principio del fin para la caballería fue esta guerra de Crimea. A partir de entonces, cañones, ametralladoras, años más tarde el arma aérea tomaron las riendas de cómo debía ser la guerra en el futuro. Pero siempre los anales de la historia recordarán la carga heroica, audaz, la carga estéril de Lord Cardigan y sus 673. Y desde entonces siempre hemos leído lo que nos dijo Tennyson: ya por el Valle de la Muerte cabalgaban los 600. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.